Dicen que el océano siempre nos llama, ofreciendo una especie de consuelo en medio del caos, pero para mí, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla solo me recuerda el silencio que se ha apoderado de mi vida. Un silencio dejado por un hombre que nunca me vio realmente y por niños que parecen haber olvidado los sacrificios que hice. Esta es mi historia, un viaje a través del dolor, la traición y la libertad que llegó demasiado tarde. Antes de comenzar, quiero saber tu opinión. ¿Desde dónde estás mirando? No olvides suscribirte y acompañarme mientras atravieso este capítulo doloroso pero catártico de mi vida. Mi nombre es Maggie Turner y tengo 70 años. Nunca imaginé que pasaría mis días así, sola, luchando por un espacio en un mundo que alguna vez perteneció a mi familia. Una casa en la playa, un sueño que todos tuvimos durante tanto tiempo, pero ahora se siente como una prisión para mí. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que era un lugar de risas, de amor, o al menos de la ilusión de eso, pero después de que Edward murió hace 3 años, todo cambió. Edward era el tipo de hombre que podía dominar una habitación con solo entrar en ella, un hombre cuya presencia era al mismo tiempo una bendición y una maldición, para nuestros hijos, Jessica y Daniel. Él era todo, el hombre al que admiraban, aquel que creían que no podía hacer nada malo. Pero para mí, Edward era una sombra bajo la cual estuve atrapada la mayor parte de mi vida. Era cruel, controlador y egoísta. Lo amé, o intenté amarlo, pero ese amor siempre estuvo condicionado por la realidad de quién era él realmente. No creo que nuestro matrimonio haya sido alguna vez sobre amor. Se trataba de mantener las apariencias. Pasé años sacrificando mis propios deseos por el bien de nuestra familia, tratando de hacer que las cosas funcionaran. Renuncié a mis sueños, a mis ambiciones, incluso a mi propia felicidad, porque eso era lo que pensé que debía hacer. Mantuve la casa en orden. Me aseguré de que los niños fueran felices y de que Edward estuviera contento. Seguí adelante. Pero cuando él murió, sentí como si el mundo se me viniera abajo. No fue solo el dolor de perderlo lo que me dolió. La verdad es que, después de su muerte, me quedé con un montón de deudas. Edward nunca compartió nada conmigo. Ni sus cuentas, ni sus preocupaciones, ni sus planes. Siempre lo tuvo todo bajo llave. Y cuando él se fue, me quedé luchando sola por mantener la casa. La misma casa que antes estaba llena de vida, ahora se está cayendo en pedazos. Yo nunca pedí esto. Nunca pedí cargar con todo esto. Y aquí estoy, Jessica y Daniel, ellos no lo ven. Nunca lo vieron. Jessica, con su vida perfecta, siempre tan preocupada por su imagen, por su boda, por sus sueños. Ella no tiene idea de lo que he vivido. Daniel, bueno, Daniel siempre ha sido el que sigue la corriente. Siempre obedeciendo a Jessica, siempre haciendo lo que ella dice. Ahora, mientras estoy sentada en esta casa, el único sonido que escucho es el del océano. Siento su ritmo, su movimiento sin parar. Pero yo estoy estancada. Atrapada en este lugar, atrapada en el pasado. El vacío se siente en cada rincón. La ausencia de Edward es como una herida abierta que no sana. Y ahora mis hijos ni siquiera me ven. Solo ven lo que quieren ver. Yo pensé que esta casa, este lugar, siempre sería mío. Pero ahora ya no estoy segura de si de verdad lo quiero. Siento que estoy peleando por algo que se volvió un recuerdo de todo lo que perdí, de los sueños que dejé atrás. Pero hay algo que sí sé, aunque quiera negarlo, mi mundo está cambiando. Desde que Edward murió, todo ha cambiado. Lo siento en lo más profundo de mí. Un cambio, una grieta en todo lo que yo creía seguro. Y no puedo evitar preguntarme, ¿será este el comienzo de algo nuevo? ¿O simplemente el final de todo lo que una vez soñé? No puedo quedarme aquí para siempre. No en este silencio. Algo tiene que cambiar. El día que Jessica se comprometió debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida. Estaba emocionada por ella. Claro que sí. Es mi única hija, y verla tan ilusionada con una nueva etapa en su vida era algo que debía alegrarme. Pero como siempre pasa en mi vida, la alegría no duró mucho. Cuando Jessica decidió hacer su boda en nuestra casa de la playa, sentí muchas cosas. Alegría, orgullo, y también un poco de tristeza, porque sabía que nada volvería a ser igual. Esa casa, llena de recuerdos, me parecía el lugar perfecto para una ocasión tan importante. En mi cabeza era como un sueño hecho realidad. Una forma de compartirle algo especial, algo que significó mucho para mí durante tantos años. No pude evitar imaginarla bajando las escaleras con su vestido de novia y Edward a su lado. Aunque ahora veo que eso era solo una fantasía a la que yo me aferraba. Pero cuando los planes de la boda comenzaron a avanzar,
Empecé a ver un lado de Jessica que no conocía. Empezó a criticar la casa, cosas que para mí eran hermosas. Mamá, esta casa está súper pasada de moda, me dijo un día, parada en medio de la sala, con los brazos cruzados y una cara de fastidio. O sea, ¿quién decora una casa de playa así? Es tan, no sé, cero digna de Instagram, ¿sabes? Sus palabras me dolieron, pero traté de no mostrarlo. Después de todo, era su día especial, ¿no? Pensé que te gustaría casarte aquí, le dije, tratando de sonar firme. Ha estado en la familia tanto tiempo, hay tantos recuerdos aquí. Pero a Jessica no le importaban los recuerdos. Empezó a hacer una lista de todo lo que, según ella, necesitaba arreglarse. Que si la pintura estaba vieja, que si los muebles eran anticuados, que si los azulejos del baño estaban rotos. Nadie va a querer venir si la casa está así, me dijo. Mamá, es una vergüenza. Y fue ahí cuando me di cuenta de que a ella no le importaba la historia de esta casa. No le importaban los momentos que vivimos aquí como familia, ni los sacrificios que hice para conservarla. Para ella, la casa solo era el fondo para su vida perfecta. Un fondo que, según ella, no cumplía con sus estándares. Quise decirle algo. Quise decirle que esta casa era mucho más que decoración, más que un lugar bonito para una boda elegante. Era el lugar donde pasamos los veranos, donde las risas y el amor llenaban cada rincón. Pero no lo hice. No pude. No quería hacerla enojar. En el fondo, todavía sentía que tenía que hacerla feliz. Así que la dejé hacer lo que quería. Acepté todas sus exigencias. La lista de renovaciones crecía cada vez más. Parecía que cada cosa que veía no era suficiente para ella. Ese color en las paredes es horrible. Esta alfombra ya pasó de moda. No podemos casarnos aquí si parece de los años 80. Intenté mantenerme tranquila, pero por dentro me dolía. Cada palabra suya ignoraba todo por lo que yo había luchado, todo en lo que puse mi corazón. Y con cada día que pasaba, ese dolor se hacía más profundo. Mi casa, mi refugio, ya no era mío. Se estaba convirtiendo en otra cosa. Algo que le pertenecía a ella, a su idea de perfección. Una idea a la que yo ya no podía alcanzar. Y con cada queja, con cada palabra, me sentía más invisible, como si yo no importara. Empecé a preguntarme, ¿alguna vez le importé? ¿O solo fui alguien que estuvo ahí para ayudarla a cumplir sus sueños? ¿Solo una figura más en el fondo de su historia? Una noche, mientras estaba sentada sola en la sala, viendo todos los cambios que ella pedía, sentí que todo me pesaba en el pecho. Esto no era lo que debía estar pasando. No se supone que yo fuera invisible. No se supone que yo fuera la que siempre tuviera que sacrificarse. Pero ahí estaba, otra vez, tratando de sostener los pedazos de algo que se me estaba escapando de las manos. Me he pasado la vida tratando de hacer felices a todos. Pero, ¿qué he conseguido con eso? Nada. Ni un solo momento en el que yo fuera la prioridad. Ni un solo momento en el que mis sueños importaran. Y así siguió la planificación de la boda. Pero con ello vino una resignación tranquila en mi corazón. Yo no era la madre que iba a estar incluida en la alegría de este día. Yo era la madre que se esperaba que diera un paso al costado para dejar espacio al evento perfecto, al día perfecto. Yo era un personaje secundario en mi propia vida. Intenté no dejar que me afectara. Pero cada vez que Jessica entraba por la puerta, su mente solo estaba llena de ideas para su boda perfecta. El dolor me carcomía por dentro. Y cuando finalmente eligió la fecha perfecta y se negó a considerar el clima de la temporada, no pude evitar preguntarme, ¿alguna vez me habían visto realmente? A medida que se acercaba el día de la boda, me di cuenta de que todo se me estaba escapando. La casa, mi lugar en la familia, mi papel como madre. Traté de aferrarme al sueño, pero ya sabía que no se trataba de amor ni de familia. Se trataba de las apariencias, de hacer lo que parecía estar bien desde afuera. Y un día, cuando entré a la cocina, esperando un momento de conexión, esperando escuchar un simple gracias por todo lo que había hecho, encontré a Jessica parada ahí, hablando por teléfono con su organizador de bodas, discutiendo los detalles más pequeños, como el color de las servilletas. No hubo ningún agradecimiento, ningún reconocimiento por todo lo que había sacrificado para hacer realidad su sueño. Me volví invisible otra vez, y mientras el sonido de su risa resonaba por toda la casa, me di cuenta de que solo había sido una ocurrencia tardía en su vida. Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que el silencio puede ser tan ensordecedor como 1000 gritos. Y ahora,
El silencio en mi vida es demasiado. Especialmente cuando pienso en la casa y en todo lo que Edward dejó. Me acuerdo cómo soñábamos con este lugar. La casa en la playa, nuestro refugio. Edward siempre hablaba de ella como si fuera la clave para nuestra felicidad. Caminábamos por la orilla, tomados de la mano. Y él decía que esta casa sería nuestro legado. Un lugar al que nuestros hijos volverían por generaciones. Yo también lo creí. Pensé que esta casa era un símbolo de nuestro amor. De todo lo que habíamos construido juntos. Pero ahora, es solo un recordatorio de las mentiras. De todo lo que nunca se dijo, de lo que se quedó guardado. Después de que Edward murió, el sueño se vino abajo. Las deudas, las cuentas, el peso de todo eso cayó sobre mí. Al principio eran como murmullos, pero luego, era lo único que podía escuchar. Edward nunca compartió nada conmigo. Ni el dinero, ni sus preocupaciones. Yo siempre pensé que tenía todo bajo control. Pero después de su muerte, me di cuenta de que no era así. Me dejó un desastre. Un desastre financiero que ni entendía. Y encima tenía que fingir que todo estaba bien. Especialmente frente a Jessica y Daniel. Ellos también estaban sufriendo, lo sé. Pero su dolor no era como el mío. Ellos no tenían que lidiar con las cuentas. Con la hipoteca, con el miedo de perder la casa. No tenían que tomar decisiones duras todos los días, como yo. Ellos ya tenían sus vidas, su forma de sobrellevar las cosas. Y eso está bien. Pero a mí solo me dejó más sola. La casa, que antes se sentía como un abrazo, ahora se siente como una carga, como una piedra al cuello que me hunde más cada mes. Jessica no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Estaba tan metida en los planes de su boda. Y Daniel, bueno, Daniel siempre fue el callado. Pero yo sabía que iba a estar del lado de ella. Sabía muy bien dónde estaba su lealtad. Seguí intentando que todo funcionara. Usé los pocos ahorros que tenía, mi fondo de jubilación, solo para poder pagar lo siguiente. Pero los números no cuadraban. Me quedé atrapada. Y cada vez que pagaba una factura más, o un nuevo recibo de la hipoteca, sentía que mi mundo se cerraba. Recuerdo una noche, sentada en la mesa de la cocina, con las luces bajas y los papeles esparcidos alrededor de mí. Trataba de darle sentido a todo, pero los números se me confundían. Podía sentir mi pecho apretándose con cada segundo que pasaba, el peso de todo presionándome. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No podía seguir luchando una batalla que ya estaba perdida. Así que, aunque odiaba la idea, supe lo que tenía que hacer. Tuve que vender la casa. No era algo que quisiera hacer. Nunca imaginé que lo haría. Pero la realidad era clara. La casa ya no era mía. Era un símbolo de la vida que creí tener, la vida que había soñado. Pero también se había convertido en una prisión. Cuanto más me aferraba a ella, más me hundía en una arena movediza financiera de la que no podía salir. No quería aceptarlo, pero sentí una extraña sensación de alivio cuando llamé al agente inmobiliario. La casa ya no era un refugio para mí. Solo era un recordatorio de todo lo que había perdido, del hombre que me quitó tanto, de los hijos que no entendían. Se había vuelto una carga, un peso que ya no podía cargar. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero eso no hacía que la decisión fuera más fácil. Y no hacía que doliera menos. Por mucho que quisiera dejar ir la casa, una parte de mí seguía aferrándose a los recuerdos, la playa, las risas, el calor que solía llenar estas paredes. Pero mientras estaba sentada esa noche, mirando el teléfono en mi mano, supe que por primera vez en años estaba haciendo algo por mí. Y eso me asustó. Tenía una idea, frágil y esperanzadora, de que tal vez, solo tal vez, mi familia aún se preocupaba por mí. Tal vez todavía había un lugar para mí en sus vidas, aunque ya no fuera yo quien organizaba la boda lujosa o preparaba la cena perfecta para ellos. Edward se había ido. La casa se estaba volviendo demasiado grande para mí, pero aún tenía a mis hijos, o eso pensaba. Se acercaba mi cumpleaños y, por primera vez en mucho tiempo, me permití esperar algo simple, algo real. Decidí pedir algo que me parecía razonable. Después de todo, hacía mucho que no compartíamos una comida juntos. ¿Qué daño haríamos pidiendo una noche, solo una noche, en la que pudiéramos sentarnos en familia y recordar los viejos tiempos? No quería nada extravagante, no quería regalos, ni discursos, ni grandes gestos, solo quería una cena. Quería volver a sentir que mis hijos estaban en la misma habitación, riendo, hablando, simplemente estando ahí para mí como solían hacerlo.
Entonces llamé a Jessica y Daniel, y con la mayor naturalidad posible, les dije, «Sabes, se acerca mi cumpleaños. Hace tiempo que no nos reunimos todos, solo nosotros tres. Me encantaría que pudieras venir a cenar en familia, como solíamos hacer». Podía oír la vacilación en sus voces, incluso a través del teléfono. Jessica dijo algo sobre su apretada agenda y Daniel murmuró que intentaría asistir. No fue la respuesta entusiasta que había imaginado, pero me convencí de que era suficiente. Tal vez estaban ocupados, tal vez no se dieron cuenta de lo importante que era para mí, pero pensé que lo harían. Así que pasé días preparándome. Cociné la comida que siempre reunía a todos cuando eran más jóvenes: pollo, patatas, ensalada y, por supuesto, postre. Incluso horneé su pastel favorito, el que Jessica siempre pedía. Con la gruesa capa de glaseado de chocolate, me aseguré de que la mesa estuviera perfectamente preparada, bonitos platos, iluminación suave, algunas velas. Quería que fuera perfecto, aunque sabía que nada volvería a ser perfecto, pero me aferré a la ilusión de que tal vez esa noche podría ser algo que nos volviera a reunir. Solo por una noche. Llegó el día de mi cumpleaños y pasé la mañana limpiando, preparando todo. Me dije a mí misma que, aunque llegaran un poco tarde, aún así valdría la pena. No estaba enojada, no estaba amargada, pero yo simplemente quería la compañía de mis hijos. A medida que pasaban las horas, la cena se enfriaba. El pollo ya no estaba tierno y las patatas, aunque aún estaban calientes, habían perdido su suavidad. El pastel permaneció intacto. Me senté a la mesa. Mis manos se cruzaron en mi regazo y un nudo se formó en mi estómago. Miré el reloj una y otra vez. Llamé al teléfono de Jessica, pero fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo, un poco más desesperada. Nada. Para entonces, la noche ya había desaparecido. El cielo afuera se había oscurecido. El aire de la tarde estaba más frío, pero yo seguía sentada allí, esperando el sonido de un golpe en la puerta. Finalmente marqué el número de Daniel. Atendió al primer timbre y sonaba casi distraído. «Oh, hola», mamá dijo con voz débil, como si estuviera muy lejos. «¿Es hoy? Creí que era mañana. Estoy con los niños ahora mismo y sí, lo siento. La próxima vez lo celebraremos, ¿vale?» Sentí un calor intenso en el pecho. Aún no estaba enojada, pero el dolor estaba ahí, denso y sofocante. «Lo olvidaste, ¿verdad?», pregunté, intentando mantener la voz firme, pero sentía las lágrimas asomándose. Daniel dudó. «Mira, lo siento, mamá, te lo compensaré, lo prometo». Sus palabras eran vacías, al igual que su tono. Podía oír el ruido de los niños de fondo, los sonidos de su vida ocupada que no me incluían. Pero aún así intenté aferrarme a una pizca de esperanza. «Está bien, solo ven cuando puedas». Colgué el teléfono con el corazón encogido. Le envié un mensaje a Jessica, pero no respondió de inmediato. Esperé. Los minutos se sintieron como horas. Cuando finalmente vi que lo había leído, me temblaron las manos. El mensaje llegó 2 días después y fue como un puñetazo en el estómago. Lo olvidé por completo. He estado muy ocupada. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había hecho por ellos a lo largo de los años. Nada. Solo palabras que resonaban en la casa vacía a mi alrededor. Podía sentir mi pecho oprimido, la sofocante comprensión de que nunca realmente les había importado. No de verdad. Esa noche me senté a la mesa, el pastel sin comer, la comida enfriándose. El silencio me envolvió como una pesada frazada. Entonces las lágrimas vinieron, pero no había nadie que las viera, nadie que me consolara. Había sido una buena madre, había hecho todo lo que pude, les había dado mi corazón, mi energía, mi vida entera, y así me pagaron con indiferencia. Mientras estaba sentada allí sola, mirando las sillas vacías, la revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mis hijos no me vieron, nunca lo tuvieron, solo vieron lo que podía darles, y una vez que tuvieron todo lo que necesitaban, me olvidaron. Pero esa noche, mientras limpiaba el desastre que habían dejado, algo dentro de mí cambió. Había terminado de esperar, de tener esperanzas, de sacrificarme. Les había dado todo. Pasé horas esa noche mirando los restos de mi cena de cumpleaños, el pastel intacto ahora sobre el mostrador, un cruel recordatorio de lo que acababa de suceder. Era como si la propia mesa se estuviera burlando de mí. Los platos medio puestos, las velas consumidas, todo ello, un marcado contraste con la calidez y la risa que había imaginado. Había esperado algo pequeño, algo genuino, pero en lugar de eso, me quedé en esta casa,
rodeada de mi propia soledad, con solo el sonido del océano rompiendo afuera para hacerme compañía. La tristeza no fue lo peor, era el vacío. Fue darme cuenta de que, en mi propia familia, yo era solo una idea de último momento, una sombra en sus vidas ocupadas y perfectas. Esa noche, el dolor se instaló profundamente, como una piedra en mi pecho, y no se fue, no por días. No sé por qué seguí esperando que las cosas fueran diferentes. Tal vez fue porque siempre intenté ser la buena madre, la buena esposa, la buena mujer, poniendo siempre a todos los demás primero, siempre creyendo que si daba lo suficiente, eventualmente me verían. Pero después de esa noche, supe más. El mensaje de Jessica, tan frío y despectivo, resonó en mi cabeza. No fue solo que ella lo olvidó, fue la forma en que lo descartó, como si no le importara en absoluto. Yo no era solo una madre para ella, yo era una molestia, algo que ella podía olvidar fácilmente cuando le convenía. Y la respuesta de Daniel, la misma, una promesa de compensarme que nunca se haría realidad, palabras vacías, como todas las promesas que les había hecho a lo largo de los años. Estaba cansada de fingir, cansada de tener esperanza. Había sido invisible por tanto tiempo, ya ni siquiera estaba segura de saber cómo hacer para que me vieran. A la mañana siguiente, me desperté con el peso de todo esto presionándome como una niebla insoportable, pero la niebla se estaba disipando lo suficiente para poder ver lo que tenía que hacer. Ya no se trataba solo de mis hijos, no se trataba de mantener las apariencias, no necesitaba su aprobación, su validación, sus promesas vacías, necesitaba salvarme. Sabía que toda mi vida había consistido en hacerlos felices, en hacer feliz a Edward. Había pasado décadas poniendo a todos antes que a mí, sacrificando mi propia felicidad, mis propios sueños, todo por ellos. ¿Y qué había conseguido con ello? Traición, decepción, angustia. Y aún así allí estaba yo, todavía intentando complacerlos, todavía intentando hacer que les importara, pero ya no. Tomé una decisión que cambiaría para siempre el curso de mi vida. No era una decisión que quería tomar, pero era la única que me quedaba. Yo vendería la casa. Me dolía incluso pensarlo, pero había quedado claro que esta casa, este lugar que había amado, se había convertido en un símbolo de todo lo que había perdido. Los sueños que una vez tuve para mi familia, los recuerdos de días pasados, todo parecía como un ancla que me pesaba, pero más que eso, necesitaba la libertad financiera, la deuda, la presión constante de mantener la casa, de estar al día con los pagos. Me estaba ahogando. Me estaba haciendo pequeña, invisible y ya no podía vivir así. Llamé a un agente inmobiliario esa tarde, después de semanas de luchar conmigo misma. Le dije que quería vender y que quería hacerlo rápido. No hay vuelta atrás. Ya no hay que esperar que las cosas mejoren. No más aferrarme al pasado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña sensación de alivio, un pedacito de libertad, el peso de la casa, de las deudas, de las expectativas. Todo se alivió un poco. Pude ver la puerta abriéndose, la posibilidad de algo nuevo, algo para mí, y eso me aterrorizó. Pasé los siguientes días preparándome para la venta, limpiando armarios, clasificando las cosas que se habían acumulado con los años. Los recuerdos me asfixiaban, viejas fotos familiares, las cosas de Edward, su ropa todavía colgada en el armario, sus libros en el estante. Cada rincón de la casa susurraba su nombre. Fue como si me estuviera asfixiando en mis propios recuerdos. Quité las fotos de Jessica y Daniel de las paredes. Las sonrisas en esas fotografías parecían tan distantes ahora, como si hubieran sido tomadas en otra vida. No podía soportar mirarlos. Cada vez que lo hacía, veía las caras de dos personas que no me entendían, que no me veían. No quería que se enteraran de esta manera. No quería que se sorprendieran, que sintieran que los había traicionado, pero sabía que no podía esperar más. Estaba haciendo esto por mí, no por ellos, ni por nadie más. Por fin tendría vida propia. Cuando cerré la puerta de la casa por última vez, el sonido del océano rompiendo contra la orilla me pareció diferente. Las olas seguían rugiendo, pero ahora sonaban más como una despedida. Me alejaba del pasado, de la familia que había construido en mi mente, de los sueños que nunca se hicieron realidad, y aunque la casa ya no era mía, sentí algo que no había sentido en años, una sensación de control, una sensación de libertad. Pero no fue suficiente, aún no. Todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Los días que siguieron a la venta de la casa fueron un torbellino. Había una extraña clase de paz que nunca había conocido antes. Fue como si por primera vez en años pudiera respirar sin el peso del mundo presionando mi pecho.
La decisión ya estaba tomada y yo seguía adelante. Pero yo sabía que tarde o temprano mis hijos se enterarían. Simplemente no me di cuenta de lo pronto que sucedería eso. Pasó una tarde. Estaba sentado en el pequeño apartamento que había alquilado, un lugar sencillo junto a la bahía, lejos de la casa que alguna vez pensé que sería mi hogar para siempre. Sonó el teléfono y vi el nombre de Jessica aparecer en la pantalla. Por un breve momento dudé. Mi corazón aún conservaba un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta llamada sería diferente. Quizás estaba llamando para ver cómo estaba. Tal vez se había dado cuenta de cuánto me había lastimado y quería arreglar las cosas. Cogí el teléfono. Mamá. La voz de Jessica era aguda y llena de pánico. ¿Qué o hiciste? Se me hundió el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero escucharlo en voz alta lo hizo real. ¿Qué quieres decir, Jessica? La casa. Ella escupió y su voz se elevaba con cada palabra. Vendiste la casa sin decirnos nada. ¿Cómo pudiste hacer eso? Estaba planeando mi boda allí. Pensé que querrías guardarlo para nosotros, para la familia, para mí. Cerré los ojos por un momento. La ira que había estado conteniendo amenazaba con salir a la superficie. Intenté mantener la calma. Intenté recordarme que esta conversación no era sobre la casa. Se trataba de todo lo que se había ido acumulando entre nosotros, todo lo que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Lo hice porque tenía que hacerlo, dije con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. No sabes ni la mitad, Jessica. Esta casa era una carga, un peso que ya no podía soportar. Necesitaba venderla. Fue mi decisión, mi vida. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi podía oír su respiración, el silencio cargado de incredulidad, y entonces ella habló, y sus palabras destilaban resentimiento. Deberías habérmelo dicho, espetó. Creí que eras diferente. Se suponía que estarías ahí para mí, y ahora me has arrebatado lo único con lo que contaba. Lo has arruinado todo. Podía sentir el dolor en sus palabras, pero no estaba seguro si era el dolor de perder la casa o el dolor de darme cuenta de lo poco que realmente le importaba yo. No arruiné nada, Jessica. Has estado tan absorta en tu vida perfecta que no has visto por lo que he estado pasando. Lo hice por mí, no por ti, ni por nadie más. He pasado toda mi vida haciendo felices a todos los demás, pero ya terminé. He vivido mi vida por ti y por tu padre, y me han olvidado. Ahora finalmente estoy haciendo algo por mí. No hubo respuesta durante mucho tiempo. Casi podía oírla intentando digerir lo que había dicho, pero no estaba segura de que lo asimilara. Su ira todavía era fuerte y lo consumía todo. Siempre haces que todo gire en torno a ti, mamá. No puedo creer que seas tan egoísta, dijo con amargura. No soy egoísta, repliqué. Estoy retomando el control de mi vida. Quizás lo entiendas algún día. La voz de Jessica ahora prácticamente temblaba de emoción. Sabes, papá nunca hubiera hecho esto. Él nos habría guardado la casa. Él se habría asegurado de que lo tuviéramos porque realmente le importaba la familia. Se me heló la sangre. Edward. Ella tuvo que involucrarlo en esto. El hombre que no había sido más que un fantasma cruel y egoísta durante la mayor parte de nuestras vidas. El hombre que nunca me había visto realmente, que nunca se preocupó realmente por mí ni por nadie más. El hombre que me dejó con montañas de deudas y un corazón roto. Tu padre era un hombre egoísta, dije con la voz interrumpida por el teléfono. No era el héroe que crees. Era controlador, agresivo, y solo me dejó deudas y decepción. No le importaba esta familia, no le importaba yo. Hubo un largo silencio. Pude sentir que el aire entre nosotros se espesaba con palabras no dichas. Jessica no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron más frías de lo que jamás las había escuchado. Estás equivocado, dijo ella rotundamente. Era un gran hombre, y simplemente no lo viste. Siempre lo has convertido en el villano de tu historia. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ella seguir idolatrándolo después de todo lo que nos había hecho pasar? No sabes cómo fue, Jessica. Fue cruel conmigo y con todos los que lo rodeaban. Nunca lo viste porque estabas demasiado ocupada adorándolo, demasiado ocupada viviendo a su sombra. Me dejó sin nada, sin apoyo, sin amor, sin asociación, y ahora soy yo quien limpia el desastre. Lo que sea, mamá, no quiero discutir sobre esto, pero no puedo creer que vendas la casa y arruines todo por lo que he trabajado. Ya terminé con esto. No esperes que me conforme con esto. Y dicho esto, colgó. Me quedé allí sentado, mirando el teléfono en mi mano, con la mente dando vueltas. Jessica nunca había podido verme, no de verdad. Siempre había visto lo que quería ver,
el padre perfecto, la familia perfecta. Incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba, estaba cegada por su idolatría de un hombre que nunca lo mereció. Había esperado que solo una vez lo entendiera, que viera la verdad, pero en cambio eligió seguir con los ojos cerrados, sumida en la fantasía de un hombre que se había ido hace mucho tiempo. No estaba segura de si alguna vez podría alcanzarla, pero en ese momento, supe algo con certeza: no iba a volver atrás, no iba a suplicar su amor ni su aprobación, no iba a vivir a la sombra del hombre que solo me había dado desamor. La casa había desaparecido, pero en su lugar finalmente estaba empezando a encontrarme a mí misma. Tomaría tiempo, pero sabía una cosa: estaba harta de ser invisible, y si Jessica no podía verme como realmente era, esa era su pérdida. El día que Daniel se enteró de la venta de la casa, pude sentir la tensión aumentando antes de que dijera una palabra. Me llamó en voz baja, como tratando de ocultar la decepción, pero lo pude escuchar claramente. Él estaba molesto, no estaba enojado solo por la casa. Él estaba enojado conmigo y yo estaba cansada de eso. Mamá, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué vendiste la casa sin hablar con nadie? Su voz era tensa y controlada, pero podía sentir la acusación en sus palabras. ¿Por qué? Repetí con voz monótona. Porque fue mi decisión, Daniel, porque era lo que necesitaba hacer. La casa era una carga que ya no podía soportar. Las deudas me estaban aplastando y no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Él no respondió de inmediato y pude escucharlo moverse en el otro extremo de la línea, probablemente tratando de encontrar la forma de hacerme sentir culpable. Pero Jessica estaba planeando todo lo que rodeaba esa casa. Mamá, su boda iba a ser allí, todo estaba listo. ¿Sabías lo importante que era para ella? Sabía lo que era importante para ella. Me quedé sin palabras, mi paciencia se estaba agotando. Pero déjame recordarte, Daniel, que fui yo quien sacrificó todo para asegurarme de que ella tuviera lo que quería durante años. ¿Y qué obtuve a cambio? Una hija que ni siquiera me ve, un hijo que no puede defenderme. Ustedes dos nunca preguntaron qué necesitaba. Nunca me preguntaron si era feliz. Crees que su boda es lo más importante, pero ambos han olvidado los años que pasé manteniendo unida a esta familia, los años que pasé siendo invisible. Hubo un largo silencio, y yo sabía que él estaba luchando por encontrar una respuesta que no me hiciera enojar aún más, pero ya no me aguantaba más. Ya había terminado de ser su madre, su mártir, la que dio su vida por todos los demás. Mamá, dijo finalmente Daniel, ahora con voz más tranquila, pero aún podía oír el resentimiento que había debajo. Simplemente creo que fuiste demasiado impulsiva. Podrías haber hablado con nosotros. Deberías haber pensado en esto. No pude evitar reírme. Un sonido amargo y sin alegría. ¿Impulsiva? ¿A esto le llamas impulsiva? Negué con la cabeza, aunque no podía verme. He pasado toda mi vida siendo reflexiva, siendo cuidadosa, siempre considerando lo que los demás querían, pero ya no me importan tus planes, ni la boda de Jessica, ni las expectativas de nadie más. Esta fue mi elección y ya no volveré a disculparme por ello. Daniel se quedó en silencio otra vez, y cuando volvió a hablar, pude oír que la distancia entre nosotros se ampliaba. No puedo creer que estés haciendo que todo esto gire en torno a ti, mamá. Jessica dependía de esa casa. No entiendes lo mucho que significó para ella. Así no debería haber sido. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero en lugar de desmoronarme bajo ellas, encontré algo dentro de mí, algo feroz, algo que había estado enterrado durante tanto tiempo. Tienes razón, Daniel, no entiendo cuánto significó para Jessica. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Ella nunca me preguntó cómo estaba. Ella nunca me preguntó cómo me sentía ni cómo estaba luchando. Lo dejé todo por ella y por ti, pero no espero que lo entiendas. Siempre has estado de su lado y eso está bien, pero ya terminé. Respiré profundamente, sin dejar que las lágrimas brotaran esta vez. Ya terminé con ustedes dos. He terminado de ser la persona a la que llaman cuando necesitan algo. Ya terminé de ser la persona que asume la culpa, la persona que lo sacrifica todo y no obtiene nada a cambio. ¿Quieren culparme? Bien, pero ambos han perdido a la única persona que alguna vez los puso en primer lugar. No hubo respuesta por su parte, y yo sabía que era porque no tenían ninguna, y mientras estaba sentado allí, sosteniendo el teléfono en mi mano, el silencio me envolvió como una manta. No fue reconfortante, hacía frío, pero era mío, y en ese momento me di cuenta de que finalmente era libre. La casa había sido vendida, las deudas fueron pagadas, el peso que me había atado por tanto tiempo había desaparecido, y con ella, la ilusión de ser necesitado. Ya no tuve que llevar la máscara de la madre, la esposa,
La mujer que existía solo para servir a los demás. Por fin pude respirar. Por primera vez en mi vida. No tuve que luchar por un lugar en el mundo. No tuve que rogar por amor. No tuve que disculparme por vivir para mí. He terminado, le susurré a nadie en particular mientras contemplaba la vista desde mi pequeño apartamento nuevo. El océano se extendía ante mí, vasto e interminable. Me sentí libre. El teléfono todavía estaba en mi mano, pero no llamé a Daniel. Tampoco me comuniqué con Jessica. Ellos tenían sus vidas y yo la mía. Si eligieron permanecer enojados, permanecer distantes, esa fue su elección. Había hecho lo que tenía que hacer. Ya no era solo un personaje secundario en sus vidas. Finalmente estaba viviendo para mí, y eso me asustaba, pero también me hizo sentir viva de una manera que no me había sentido en años. Los meses pasaron en una borrosa soledad. Jessica y Daniel nunca se comunicaron, sin llamadas telefónicas, sin mensajes, sin check-ins. Fue como si nunca hubiera existido en sus vidas. No fue sorprendente, no presosamente. Había esperado la distancia. Aún así, el silencio que me envolvía era sofocante. Incluso en su finalidad, pasé mis días en mi pequeño apartamento, un marcado contraste con la enorme casa junto a la playa. Las paredes estaban vacías, salvo unas cuantas fotografías que, a regañadientes, decidí conservar. Fotos de los niños cuando eran pequeños, cuando estábamos todos juntos, y yo tontamente creí que todo seguiría así para siempre. El océano fuera de mi ventana todavía me llamaba, pero ahora lo sentía como un amigo lejano, alguien a quien no podía tocar. Por mucho que lo deseara, me mantuve ocupada, pero ya no trabajando, ya no era necesario. Solo llenaba mis días con pequeñas rutinas. Leí más, caminé por la costa temprano por la mañana y ocasionalmente me encontraba con gente para tomar un café, pero la verdad era que vivía en un espacio tranquilo y vacío, un lugar donde los recuerdos y los arrepentimientos chocaban en el silencio. Y entonces, una noche, mientras revisaba mi teléfono, una notificación llamó mi atención. Fue de Jessica. Una publicación en Facebook con una foto de ella con un hermoso vestido blanco. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de lo que era. Su boda. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones mientras miraba la imagen. Allí estaba ella, sonriendo, radiante. Sus ojos brillaban con la felicidad que siempre había estado tan distante de mí. Ella lucía perfecta, tal como siempre la había imaginado. Y allí estaba yo, ya no estaba, un fantasma una vez más, invisible en el fondo de su vida. Mi corazón se hundió. El dolor no fue solo el hecho de que no me invitaron a su boda, aunque eso me dolió profundamente. Fue cuando me di cuenta de que ella había seguido adelante sin mí y que mi ausencia no importaba. Ya ni siquiera era una nota al pie en su vida. La madre que le había dado todo, que la había ayudado a crecer, ahora no era más que un recuerdo lejano. Las lágrimas que no me había permitido derramar durante meses finalmente llegaron, pero no eran el tipo de lágrimas que esperaba. No eran lágrimas de desesperación ni de traición, aunque sentía ambas. No, eran lágrimas de aceptación. En ese momento comprendí lo que había pasado. Jessica nunca me había visto tal como era. Ella solo había visto lo que yo podía ofrecerle, lo que yo podía darle. Y ahora que ya no tenía nada que ofrecer, ya no me necesitaban. La comprensión se instaló profundamente dentro de mí, y por doloroso que fuera, había una extraña sensación de libertad que venía con ello. Yo no era una madre que quisiera ser parte de su mundo perfecto, ya no era una figura en su vida, yo era libre. Pero la tristeza persistía incluso en mi recién descubierta libertad. Había un dolor profundo en mi pecho, un agujero que nada podía llenar. Me quedé con la imagen de Jessica con su vestido de novia, la mujer que una vez fue mi pequeña niña, ahora una extraña, alguien que nunca entendería la profundidad de los sacrificios que hice. Desearía poder acercarme a ella y decirle cuánto me dolía, cuánto extrañaba a la hija que creía tener, pero ahora lo sabía mejor. No me correspondía intentar arreglar algo que, para empezar, nunca había sido mío. Aún así, había una parte de mí que no podía dejar de preguntarse, ¿fue esto todo? ¿Era esta la vida que estaba destinada a tener? Intenté no pensar en ello, traté de no pensar en lo que podría haber sido, en la relación que podría haberse salvado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero de vez en cuando me sorprendía preguntándome qué habría pasado si hubiera aguantado un poco más, si me hubiera esforzado más, pero esos pensamientos solo hicieron que el dolor fuera más agudo, y así los empujé a un lado. Me concentré en las pequeñas cosas. Comencé a centrarme más en mí misma, algo que no había hecho en décadas. Cogí un cuadro, algo que siempre había querido intentar, pero nunca había tenido tiempo para ello. Comencé a caminar más allá de la playa, como alejándome de mi pasado.
de los fantasmas de la vida que había vivido. Empecé a sentirme un poco menos perdida, un poco más yo. No pude cambiar lo que pasó. No podía obligar a Jessica a entender, pero podía elegir vivir mi vida de una manera que fuera mía. La casa había desaparecido y la familia a la que le había dado todo ya no era mía, pero yo todavía estaba aquí, todavía respiraba y por primera vez en mucho tiempo estaba empezando a sentir que realmente podría estar bien. Y entonces, una mañana, mientras estaba sentada junto a la ventana con mi café, vi a una pareja caminando de la mano por la playa. Se reían, sus pasos ligeros bajo el sol de la mañana, su felicidad derramándose en oleadas. No los conocía, pero en ese momento algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar la felicidad de nuevo. No el tipo de sentimiento que viene de la familia o de los demás, sino el que viene de aceptar quién era, de estar bien con la mujer en la que me había convertido. Tal vez la vida que se suponía que debía vivir no era una vida de sacrificio y miseria silenciosa. Quizás, por una vez, podría ser mía. Me había acostumbrado tanto al silencio. Habían pasado meses sin una sola palabra de ninguno de mis hijos y yo ya me había acostumbrado a la soledad. En la tranquilidad de mi pequeño apartamento, había encontrado mi propio ritmo, mi propia rutina. El dolor de su ausencia nunca desapareció por completo, pero aprendí a vivir con él. Hubo un cierto entumecimiento que se apoderó de mí, una coraza que usé para protegerme del dolor que aún acechaba debajo de la superficie. Entonces, una tarde, sonó el timbre. No esperaba a nadie y por un momento pensé que lo había imaginado, pero el sonido volvió a sonar, esta vez más fuerte. Mi corazón se aceleró y una mezcla de sorpresa y vacilación me recorrió el cuerpo. Caminé hacia la puerta sin estar segura de quién estaría del otro lado. Cuando la abrí no podía creer lo que veía. Allí estaba Daniel, con rostro vacilante pero sincero, con su esposa a su lado y 2 niños, mis nietos, mirándome con ojos abiertos y curiosos. Mamá, dijo Daniel con voz ligeramente temblorosa, ¿podemos entrar? Por un momento no pude moverme, me quedé ahí parada, con la mente acelerada, tratando de comprender lo que estaba pasando. Después de meses de silencio, meses de sentirme abandonada, ahí estaba mi hijo parado en mi puerta. Por supuesto, dije, forzando una sonrisa mientras me hacía a un lado para dejarlos entrar. Entraron al pequeño departamento. Daniel miró a su alrededor con una especie de silenciosa admiración. Su esposa, una mujer que había conocido hacía poco, me dio una cálida sonrisa, aunque podía notar que ella estaba tan insegura como él. Los niños todavía eran tímidos, pero podía verlos observando su alrededor, sin saber cómo abordar la situación. Todos nos sentamos en la modesta sala. El silencio entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas. No sabía qué decir, qué se podía decir. Todos habían desaparecido hacía tanto tiempo que el espacio entre nosotros parecía enorme, como un cañón que se había ensanchado con el tiempo. Finalmente, fue Daniel quien rompió el silencio. Mamá, comenzó con voz tranquila, pero llena de emoción. Sé que te he fallado. Sé que he sido un hijo terrible. He estado ausente, distante, y no sé cómo compensarlo, pero quiero intentarlo. Debería haber estado ahí para ti. No merecías que te dejaran así sola. Prometo que lo haré mejor. Visitaré más. Estaré más presente. Sé que te he hecho daño. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Había soñado con oírlas, con escuchar algún reconocimiento del dolor que había cargado sola durante tanto tiempo. Sin embargo, por mucho que quisiera aceptar su disculpa, por mucho que una parte de mí anhelara abrazarlo y decirle que todo estaría bien, había una parte de mí que no podía dejar atrás los años de abandono. Lo miré, a este hombre que era mi hijo, pero que, en tantos sentidos, se había convertido en un extraño para mí. Quería perdonarlo, quería creer que su disculpa era suficiente, pero la verdad es que el perdón no era tan fácil como unas cuantas palabras. Gracias, Daniel, dije en voz baja, con la voz temblorosa. Aprecio tus palabras, de verdad que sí, pero no puedo fingir que todo está bien. Ha pasado mucho tiempo y he cargado con este dolor durante mucho. He tenido que aprender a vivir sin ti, sin tu presencia en mi vida, y no ha sido fácil. Bajó la mirada, visiblemente avergonzado. Su esposa se acercó y le puso una mano en el brazo, un gesto silencioso de apoyo. Lo agradecí, pero no cambiaba el hecho de que se había perdido tanto. No pude evitar sentir el peso de todo lo que había quedado sin decir, sin resolver. Lo sé, mamá, dijo Daniel con la voz quebrada. Sé que te he fallado, lo sé y no puedo retractarme de ello, pero estoy aquí ahora, quiero estar aquí, quiero arreglar las cosas. Las palabras se sintieron bien, de verdad, pero no podía ignorar el vacío que seguía ahí, el espacio entre nosotros que ninguna disculpa podría llenar.
Suspiré profundamente y lo miré, buscando la fuerza necesaria para decir lo que había estado evitando. Daniel, no sé si puedo olvidarlo todo. No sé si puedo volver a ser como antes. Necesito tiempo para sanar de los años de ser ignorada. He pasado tanto tiempo esperando que me vieras, esperando que te importara, y no puedo simplemente borrar eso. Daniel asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. No sabía qué más decir, y yo no sabía cómo consolarlo. ¿Qué podía decir cuando aún no estaba segura de lo que necesitaba? La conversación cambió entonces, y el tono de Daniel se volvió más serio. Hay algo más que necesito decirte, mamá, dijo, entrecerrando los ojos ligeramente mientras miraba a su esposa. He estado preocupado por Jessica, te conozco. Tampoco he sabido nada de ella, pero veo cómo está y no es bueno. La boda, todo, parecía perfecto, pero no creo que lo sea. Ella no está feliz, mamá. No creo que ella haya sido feliz nunca en ese matrimonio. Me quedé paralizada y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me esforcé tanto por mantenerme al margen y dejar que Jessica viviera su vida sin mi interferencia. Pero ahora, al escuchar las palabras de Daniel, se me formó un nudo en el pecho. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz apenas más allá de un susurro. Daniel se pasó una mano por el cabello, visiblemente preocupado. No lo sé con exactitud, pero lo veo, la forma en que ha cambiado, su forma de actuar, la forma en que la trata. No está bien. No me gusta cómo le habla. No me gusta cómo la controla. Es como si se estuviera convirtiendo en otra persona. Alguien a quien ni siquiera reconozco. Me dolía el corazón al pensar en Jessica, mi hija, la niña que crié. Me sentía atrapada, pequeña, pero no podía dejarme atrapar de nuevo en el círculo vicioso. No podía seguir intentando arreglar cosas que no me correspondían. No puedo ayudarla, Daniel, dije con voz firme a pesar del dolor que me quemaba por dentro. Lo intenté durante años, pero ella no me quiere en su vida, ella no quiere mi ayuda, por mucho que la quiera. No puedo seguir imponiéndome en su mundo cuando me ha dejado claro que no me quiere allí. El rostro de Daniel se suavizó y pude ver la comprensión en sus ojos. Él sabía, entendía lo que decía, aunque doliera. Lo sé, mamá, susurró, pero tal vez, solo tal vez, si te acercas, si lo intentas de nuevo, verá que estás ahí para ella. Negué con la cabeza suavemente. No, Daniel, tiene que venir a mí, no puedo seguir persiguiéndola, lo he hecho durante tanto tiempo y nunca ha funcionado. He intentado ser la madre que necesitaba, pero ahora mismo, solo puedo esperar a que vuelva a mí cuando esté lista. Hubo un silencio denso en la habitación, y por un momento, solo pude oír el sonido lejano de las olas rompiendo contra la orilla, la distancia entre nosotros, los niños por los que lo había dado todo, la hija que había intentado salvar, seguían ahí, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba dejando ir el pasado. Unos días después, era simplemente otra tarde tranquila, y casi había olvidado lo que se sentía cuando me interrumpían con un teléfono sonando. Había pasado días en una paz tranquila y extraña, si así se le podía llamar, donde estaba empezando a adaptarme al silencio. Había abandonado la idea de volver a estar cerca de mis hijos. Ellos tenían sus vidas y yo la mía, y entonces sonó el teléfono. Miré el identificador de llamadas. Mi corazón se aprieta en mi pecho. Era Jessica. Hacía mucho tiempo que no sabía nada de ella. La última vez que vi su nombre aparecer en mi teléfono fue para un mensaje breve y distante, un recordatorio de lo mucho que nos habíamos distanciado. Pero esta vez, había algo diferente, algo urgente en la forma en que sonó el teléfono, y algo en la boca del estómago me decía que esta llamada sería diferente a todas las demás. Cogí el teléfono, mi mano temblaba ligeramente. Mamá. La voz de Jessica llegó, y era quebrada y frágil. Esta vez no hubo pretensiones, no hubo distancia, solo dolor. Al principio ni siquiera podía hablar. Esperé a que continuara, con la respiración contenida por la tensión del momento. Mamá, lo siento mucho, ni siquiera sé cómo decir esto, pero necesito que lo sepas. He sido horrible contigo. Yo era una babaca y lo sé. Fui cruel y ahora no sé qué hacer. Su voz temblaba, se quebraba mientras hablaba, y el sonido de sus lágrimas al otro lado de la línea me tomó por sorpresa. Jessica, mi hija fuerte e independiente, siempre la que me apartaba, estaba llorando, y no se parecía a ningún llanto que había oído antes de ella. Este no era el enojo ni el resentimiento al que me había acostumbrado. Esto fue un dolor real. Por un momento, sentí que mis propias emociones empezaban a aumentar. El dolor que había enterrado tan profundo dentro de mí, los años de abandono, el rechazo constante,
Todo burbujeaba en mi pecho, pero me lo tragué. Necesitaba escuchar. Necesitaba dejarla decir lo que fuera que la había traído hasta ese punto de pura honestidad. No estoy bien, mamá, continuó Jessica, su voz apenas audible entre sus sollozos. No sé cómo arreglar las cosas, no sé cómo mejorarlas, pero necesito que sepas que lo siento mucho. No merezco tu perdón, pero lo necesito. Sentí que se me rompía el corazón al escucharlo, no por la disculpa, sino por lo que venía después. Sabía que algo se había roto dentro de ella, algo que la había obligado a afrontar la verdad. Descubrí que me ha estado engañando, susurró Jessica, con la voz temblorosa por la emoción. Y es peor que eso, él se está volviendo agresivo. Me ha estado tratando como si no importara, como si no fuera nada, y ya no sé qué hacer. Mamá, necesito dejarlo. No sé cómo, pero sé que no puedo quedarme. Me siento tan perdida. Las palabras me golpearon como una ola, sacándome el aire de los pulmones. No estaba preparado para esto, no de la manera que pensé que podría ser. Siempre supe que algo andaba mal. Sabía que Jessica había quedado atrapada en una relación que no era saludable, pero oírla decirlo, oír la vulnerabilidad en su voz, fue un shock. El dolor que estaba padeciendo, el miedo era tan real que me desgarraba. Le había advertido. Me esforcé tanto por protegerla de los errores que la vi cometer, pero ella no había escuchado. Ella nunca lo hizo, y ahora allí estaba ella, rota, destrozada por el mismo hombre con el que se había casado, el mismo tipo de hombre del que le había advertido, el mismo tipo de hombre por el que yo había sufrido. Y sin embargo, mientras la escuchaba, no pude evitar sentir una sensación de tristeza y un extraño alivio. Sentía pena por el dolor que estaba viviendo ahora, alivio porque finalmente, después de todos estos años, estaba viendo la verdad por sí misma. Ella estaba viendo lo que yo había intentado mostrarle tanto tiempo, aunque ella se negaba a escuchar. He intentado protegerte, Jessica, siempre he intentado advertirte, dije con voz firme, pero no cruel. Te dije que él no era bueno para ti, que era controlador, que te trataría como si no importaras, pero tú nunca quisiste escuchar. Estabas tan absorbida en la idea de él en tu vida perfecta, que no viste el peligro. Yo lo vi, Jessica, y ahora estás pagando el precio. Hubo un silencio en el otro extremo, y por un momento pensé que iba a colgar, pero cuando habló, su voz era tranquila, llena de arrepentimiento. Lo sé, mamá, lo sé, fui tan estúpida y tan cruel contigo. Estaba demasiado orgullosa para ver la verdad, y ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Te traté como si no fueras nada, y he sido tan egoísta. Sentí el peso de sus palabras sobre mí, pero me negué a suavizar mi tono. Ella necesitaba escucharme. Tienes mucho que aprender, Jessica, y no siempre puedo ser yo quien te proteja. He hecho mi parte, he sido tu madre, incluso cuando no querías que lo fuera, pero ahora es tiempo de que crezcas. Tienes que afrontar tus errores y aprender de ellos. No puedo seguir salvándote de todo. No quiero ser como él, mamá, no quiero repetir los mismos errores. Yo ya no quiero ser esa persona. Lo siento mucho, por favor, perdóname. Sus palabras estaban llenas de un dolor tan crudo, de un arrepentimiento tan profundo, que casi me destrozaron. Quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero ahora lo sabía mejor. Ella necesitaba afrontar esto por sí sola, necesitaba encontrar su fuerza. Tienes un largo camino por recorrer. Jessica, dije, suavizándome un poco la voz, pero sí, te perdono. No voy a seguir aferrándome al pasado. Eres mi hija y te amo. Siempre te he amado, pero no puedo seguir siendo yo quien siempre trata de salvarte de tus errores. Si quieres cambiar, si quieres aprender, aquí estoy, pero tienes que hacer el trabajo. Hubo una larga pausa, y entonces Jessica habló de nuevo, su voz ahora más firme. Lo haré, mamá, lo prometo, lo haré. Sentí un alivio agridulce inundarme. Este no fue un final feliz, no fue una reunión perfecta, pero fue un comienzo. Por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, existía la posibilidad de reconstruir algo real. Te amo, Jessica, siempre lo he hecho y siempre lo haré. Yo también te amo, mamá. Y con esto terminamos la llamada. Me quedé allí sentado en silencio durante un largo rato, dejando las palabras flotando en el aire, sabiendo que esto era un comienzo, no un final para ambos. Me di cuenta de que el tiempo es algo peculiar. No siempre cura las heridas inmediatamente. A veces simplemente da el espacio para comprender el dolor. Te permite respirar lo suficiente para darle sentido a las piezas rotas y te ofrece la oportunidad de reconstruirlo lentamente, pieza por pieza.
Los meses que pasaron después de la llamada de Jessica, después de que ella y Daniel comenzaron a comunicarse, fueron un borrón de pequeños pasos, pero esos pasos, por lentos que fuesen, significaban algo, ellos importaban. Daniel, por primera vez en años, vino con más frecuencia. Al principio fue incómodo, el silencio entre nosotros era pesado, como si todavía estuviéramos aprendiendo a hablarnos de nuevo, pero cuanto más venía, más podía ver el cambio en él. No era la misma persona que se había alejado hacía tantos años. Había una sinceridad en sus palabras ahora, una comprensión tranquila que no había estado allí antes. Se sentaba conmigo durante horas, simplemente hablando sobre la vida, sobre sus hijos, sobre los errores que había cometido y los que temía volver a cometer. No era el tipo de conversación fácil que teníamos antes, llena de risas y alegría. Era más profundo, más áspero, pero era real. Ya no parecía el hijo que había perdido. Sentí que era alguien con quien podía volver a conectar de una manera que no creía posible. Y luego estaba Jessica. Después de su divorcio, ella vino a verme con más frecuencia. Al principio fue vacilante. Su voz aún llevaba el peso de sus errores, de sus arrepentimientos. Ella se sentaba en silencio en la mesa de mi cocina, esperando que yo dijera algo, que le ofreciera algún tipo de consejo. No siempre supe las palabras adecuadas, pero escuché. Eso era lo mínimo que podía hacer. Con el tiempo, ella empezó a cambiar, tal como lo había hecho Daniel. Pude verla volverse más consciente de sus elecciones y aprender del dolor que había soportado. Ella empezó a pedirme consejos, a buscar mi opinión sobre el tipo de vida que quería construir para sí misma. Ella no sabía cómo volver a confiar, cómo abrirse, pero podía ver que lo estaba intentando sanar, intentando ser mejor. Y así, los tres comenzamos a reconstruir cada uno a nuestra manera. No hubo grandes gestos, ni momentos repentinos de revelación, pero las conversaciones se hicieron más fáciles. Los silencios no eran tan pesados y, por primera vez en años, volví a sentir el calor de la presencia de mis hijos. Un día, recibí una llamada de Jessica y Daniel. Me dijeron que habían planeado algo especial para mí, algo que no se suponía que aún debía saber. Al principio estaba confundida. ¿Qué quieres decir con algo especial?, pregunté. Mi curiosidad se despertó. Te lo diremos cuando llegues, mamá, dijo Jessica con una risa suave y una nota de emoción en su voz. Confía en nosotros. No tenía ni idea de qué esperar. Quizás habían planeado una cena o un pequeño regalo. No estaba segura, pero no pude evitar sentir una chispa de esperanza. Quizás este era el comienzo de algo aún mejor. Cuando llegué a la casa, casi se me paró el corazón. En cuanto bajé del coche, me invadió una oleada de familiaridad. La casa que había vendido, la casa que pensé que nunca volvería a ver. Allí estaba, erguida, como cuando crucé sus puertas hacía tantos años, pero no era la misma casa que había dejado atrás. La puerta principal se abrió de par en par y Jessica apareció allí sonriendo como nunca la había visto sonreír. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, con la voz llena de calidez y sinceridad. «La casa siempre ha sido nuestra, y ahora ha vuelto a su lugar. Bienvenida a casa». Se me quedó la respiración atrapada en el pecho mientras miraba a mi alrededor. La casa había sido transformada. No fue nada grandioso ni llamativo. No hubo renovaciones costosas ni decoraciones lujosas, pero estaba llena de los detalles simples que siempre me habían gustado. Los colores suaves de las paredes, las fotografías familiares, la sensación de las habitaciones que una vez habían sido el corazón de nuestra familia. Me sentí como en casa otra vez. Entonces Daniel dio un paso adelante, su expresión suave y sincera. «Ambos queremos que sepas cuánto te valoramos, mamá. Nos ha llevado mucho tiempo darnos cuenta, pero ahora te vemos todo lo que hiciste por nosotros». Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras permanecía allí mirando de uno a otro. Mis hijos adultos, finalmente entendieron. El peso de sus palabras, la sinceridad en sus ojos, hicieron que mi corazón se hinchara. Fue un momento que había esperado toda mi vida, y ahora estaba aquí. «Nos hemos perdido mucho, mamá», continuó Jessica, «y queremos compensarlo. Queremos empezar de nuevo. Este es el primero de muchos momentos que tendremos juntos. Lo prometemos». Mientras los miraba, sentí una ola de emoción invadirme. No fue solo alivio, era paz. Me di cuenta en ese momento que finalmente había recibido lo que siempre había querido. Ni la perfección, ni una familia perfecta. No es nada, sino algo mejor. Comprensión, respeto, amor y, lo más importante, una oportunidad de reconstruir. La casa se siente como si hubiera estado esperándome todo este tiempo. El calor familiar,
Los viejos recuerdos no se habían ido. Solo estaban esperando el momento adecuado para regresar. Y ese momento había llegado. Nos reunimos alrededor de la mesa para la pequeña celebración que habían organizado. Sin regalos extravagantes, sin fanfarrias. Solo una cena tranquila. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí esa familiar sensación de pertenencia. Mi familia estuvo aquí de una manera que nunca antes había estado. Estaban aquí conmigo. No porque tenían que estar, sino porque querían estar. Y eso era suficiente. A medida que avanzaba la tarde, miré a mis hijos, ahora adultos, pero con la promesa de un nuevo capítulo. El pasado todavía estaba allí, pero ya no tenía el poder de controlarnos. Ya no estábamos atrapados por los errores del pasado. Éramos libres. Estoy orgulloso de los dos, dije con la voz cargada de emoción. Estoy orgulloso de lo lejos que hemos llegado. Y en ese momento, me di cuenta de algo más. No fue solo la casa la que regresó a mi vida. Eran ellos, mis hijos, y con ellos, mi familia había regresado. Este fue el comienzo de algo nuevo, y esta vez, fue nuestro. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.